Ya, entonces ahora lo mismo de siempre, solamente que ahora vamos a escribir el tiempo. Si está en presente le vamos a agregar, vamos a ver si se le agrega S, ya, o imperativa. Bueno, en este caso es puro verbo haber y el verbo haber no es imperativo. Así que ya, vamos a ver si se le agrega la S. Solamente que ahora, en la parte etcétera, o sea, después de la fórmula, nos vamos a fijar si no solamente si los verbos están con ando endo, también si están en participio, ¿ya? Así que empecemos. Carla ha cantado, ya. El sujeto es Carla, pero su pronombre es ella, como referencia. El verbo principal es ha. Eh, Siempre hubo una cosa que se me olvida, pero ya, sí, es algo súper simple. El verbo haber en pasado, el verbo haber confunde en presente y en pasado, ¿ya? Confunde. Ya, pero el verbo haber en pasado es había, habías, habían, habíamos. Repito, el verbo haber en pasado es había, habías, habían, habíamos. Listo. Ya, entonces, el verbo principal es a, verbo haber, ¿cierto? ¿Está en futuro? No, no lleva re o ra. ¿Está en hipotético? No, no lleva ría. ¿Está en pasado? No, porque no es había, habías, habíamos. Está en presente. Si está en presente vemos, ¿se le agrega la S? Sí, porque el sujeto es ella. Entonces al tiro vamos a poner la S por acá. Ya, entonces esta es una afirmación, usamos la fórmula de afirmación. Sujeto, Carla. Verbo, bueno, el verbo es haber, sería have, pero con S, has. Listo. Y por último, cantado, es el verbo cantar en participio. ¿Cómo era? Song. Carla has sung. Bien. ¿Qué no podríamos haber comido? Esto sería sujeto nosotros, ¿cierto? Nosotros, ¿qué no podríamos haber comido? Verbo principal, podríamos, ¿cierto? Ese verbo está en qué tiempo? Futuro re o ra, no. Hipotético o ría. Ah, podríamos. Hipotético. Ya, ahí no vemos si se le agrega la S porque la S es para presente. Ya, entonces si es hipotético, vamos al tiro a la columna de verbo y pongamos could, should o would. Sería could, ¿cierto? Porque es el verbo poder en hipotético. Fíjese que could es la fusión de can y would, ¿cierto? Can, would, could. Es poder con ría. Podría. Ya, entonces, esto sería una pregunta. Ojo, pregunta negativa, ¿eh? Pregunta negativa. Entonces, usamos esta fórmula. WH, verbo auxiliar, negativo, sujeto. WH complemento, what, ¿cierto? No tiene complemento, es que nomás. Luego verbo auxiliar ya pusimos could. Ah, pero como es negativo, al tiro pongamos lo negativo. Couldn't. What couldn't. ¿Cierto? Le ponemos el NT. Luego sujeto, nosotros, we. ¿Qué falta por traducir? A ver, revisemos. What significa que, ya está listo el que. Couldn't significa podríamos y no, ¿cierto? We significa nosotros. ¿Qué falta? Haber y comido. Haber no está ni en gerundio, no está en participio, entonces simplemente have. Pero comido, que está en participio, eaten. What couldn't we have eaten? Luego, ¿cuándo has hecho la tarea? Sujeto, pronombre tú, ¿cierto? Tú, ¿cuándo has hecho la tarea? Verbo principal, has. ¿En qué tiempo está? En presente, ¿cierto? No lleva re o ra, no lleva ría. Verbo haber en pasado es había, habías, habían, habíamos. Esto está en presente. ¿Se le agrega la S? No, porque el sujeto es tú. Tiene que ser él, ella o eso. Ya, entonces. Ya, esta es una pregunta también. ¿Cierto? Entonces, primera columna, WH complemento. ¿Cuándo, when? ¿Cierto? WHEN. Verbo auxiliar. ¿Qué hacemos? Vemos el verbo principal. Bueno, el mismo que subrayamos. As. Ese verbo es auxiliar. Ya dijimos que los verbos auxiliares son ser, estar, poder y haber. Ah, ya, pues, haber. As. ¿Cuál es el verbo haber? Have. Sujeto, luego, ¿cierto? Sujeto, tú, you. ¿Qué falta por traducir? When significa cuando, have significa as, y you significa tú. Falta hecho la tarea. Recordemos que hecho, a pesar de que no termina en oído, igual es participio, ¿cierto? Done. Y la tarea, the homework. When have you done the homework? ¿Cuándo has hecho la tarea? Ahora, ¿habrás trabajado? ¿Ya? Habrás trabajado. Sujeto tú. Verbo principal, habrás. ¿En qué tiempo está habrás? En futuro, ¿cierto? Se acentúa en ra. Futuro. Entonces al tiro vamos y ponemos will aquí. Ya, entonces, esta sería una pregunta también. WH complemento, no hay. Y si no hay, no importa. Verbo auxiliar ya pusimos will. Sujeto you. ¿Qué falta por traducir? Revisemos. No lleguemos y, listo esto. No, revisemos. Ya, aquí no pusimos nada. Will, ¿qué significa will?
Will no significa nada, ¿cierto? Solamente indica el tiempo. You significa tú. Entonces falta toda la pregunta, pues. Habrás y trabajado, ¿cierto? Bien. Habrás, que no está ni en gerundio ni participio, simplemente have. Pero trabajado, ado, que está en participio, work con ed, worked. Will you have worked? Ese se pronuncia como una T, worked. Bien. Diego no ha estudiado. El sujeto es Diego, pero equivale a él, ¿cierto? Verbo principal a. ¿En qué tiempo está a? En presente. ¿Se le agrega la S? Sí, porque el sujeto es Diego. Entonces aquí el trío le ponemos una S. Esto es una negación. Sujeto, verbo auxiliar, not. Sujeto, Diego. Verbo auxiliar, el verbo principal a es el verbo haber. Ese verbo es auxiliar. Los auxiliares son ser, estar, poder, haber. Entonces, el verbo haber es have. Ah, pero con ese, has. ¿Se fija? Diego has. Después, en la tercera columna viene el not. Y por último, estudiado, ¿cierto? Está en participio. Studied. Y ahí se pone IE. Ya, pero en clase vamos a ver ortografía y ahora mucha información. Ya, ¿qué sushi había comido Silvia? El sujeto es Silvia, su pronombre es ella. Lo anotamos por referencia nomás. Verbo principal, había. Ah, ahí está, ¿cierto? ¿En qué tiempo está había? En pasado. ¿Qué significa? Que el verbo que voy a poner aquí lo voy a poner en pasado. Bien, entonces, esto es una pregunta también. WH complemento, ¿qué sushi, cierto? No es simplemente qué había comido Silvia, es qué sushi. What sushi. Verbo auxiliar, vemos el mismo verbo que escribimos acá, po. Había, ¿cierto? ¿Cuál es ese verbo? El verbo haber. Ah, pero en pasado, ¿cierto? Had. Sujeto, Silvia. ¿Qué falta por traducir? A ver, what sushi, ¿qué sushi? Had, había. Silvia, Silvia. Falta comido. Comido es el verbo comer en participio y eaten. Listo. Diego no debería haber trabajado. A ver, hagámoslo más extenso. No debería haber estado trabajando. Y ahí. Sujeto Diego equivale a él, ¿cierto? Ya, entonces, y verbo principal. ¿Cuál es el primer verbo? Aquí puros verbos, miren, debería haber estado trabajando, son puros verbos, pero el principal es, el primero es debería. Debería estar en hipotético, ¿cierto? Se acentúa en ría. ¿Y cuál de los tres es? Could, should o would? Should. Should es debería. Entonces esta es una negación. Sujeto, verbo auxiliar, not. Sujeto, Diego. Verbo auxiliar ya pusimos should. Luego viene el not, ¿cierto? ¿Qué falta por traducir? A ver, ya está Diego, está el should, debería, está el not. Falta haber estado trabajando. Haber, que no está ni en. No está ni en gerundio ni en participio, es simplemente have. Estado, ado, está en participio. ¿Cómo era el verbo, el participio de estar? De ser estar, been. Y por último, trabajando, que termina en ando, working. Diego should not have been working. O shouldn't have been working, ¿cierto? Luego, pude haber estado trabajando. Ya esto hagámoslo rápido porque ahí tengo mucho que hacer. Yo pude haber estado trabajando. Yo se dice I. Pude es el pasado de poder. Could. Recordemos que could es el pasado y el hipotético de quién. Luego, a ver, aquí juntemos estas columnas para que tenga más espacio. Haber es have. Estado, ado, ¿cierto? Been. Trabajando, working. I could have been working. Yo pude haber estado trabajando.